y les dije estas palabras: no vamos a llevar un mal reporte de esta tierra. Esas fueron las palabras que le dije a mi Dios. Sí, porque esa fue la actitud de aquellos dos, de los únicos dos espías. Los 12 vieron las mismas cosas, ¿sí? Pero únicamente dos lo vieron de una perspectiva divina. Bienvenidos nuevamente. Amén. ¿Ustedes de qué país son? Bueno, nosotros somos originarios, ¿no? Nacidos en la República de Honduras, somos hondureños. Fíjense que en esta madrugada, analizando, pensando siempre acerca de lo que está de nuestra reunión, recordé la historia de Abraham. Wow. Recordé la historia de Abraham. Amén. Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿cómo se llamaba Abraham? No, todavía no le había agregado la H. Le dijo que tenía que irse de ese lugar, alejarse de su parentela, de ese pueblo, porque él tenía planes para él. Génesis 12. Amén. Amén. Entonces, me venía a la mente, al corazón, pensar en eso y aplicarlo a la vida de ustedes. Porque ustedes, en obediencia a Dios, han dejado su tierra, han dejado su parentela, prácticamente. Han venido como familia, gloria a Dios. Y como Amén. familia, ustedes han venido como equipo Amén. para hacer bendición a las naciones. Amén. Gloria a Porque Dios. aquí habemos personas de diferentes partes del mundo y cada uno que está siendo bendecido por el ministerio que ustedes tienen. Hermano Ricardo, con el ministerio de director de ACADI, que es Academia de Discipulado. Amén. Y resuena en mi mente, resuena en mi corazón siempre, fuimos llamados para ser discípulos. Amén. Todos. Predicar el Evangelio y para ser discípulos. Tenemos reuniones de vez en cuando en la iglesia, pero somos llamados a ser discípulos. Amén. A ver, cuéntame, por favor, cuéntenos, ¿cómo fue cómo les fue el llamado de ustedes? Abraham, conocido por todos nosotros, ¿verdad? Los que seguimos la fe cristiana, el padre de la fe. Sí. Hay que tener un nivel de fe, tal vez no como el de Abraham, para poder usted moverse en obediencia, creyéndole al Señor. Yo siempre me imagino esa escena. Yo cuando leo la Biblia, igual le explico a los estudiantes que tenemos y los que hemos tenido en el pasado, en los otros ministerios donde hemos servido, que tenemos que hacernos la imagen, ¿verdad? La escena de los que vivieron estos hombres de la Biblia. Y precisamente ahí en Génesis 12, como usted lo mencionaba, Dios, sin conocer a Abraham, a Dios, porque Dios ya lo conocía, ¿no? Ya lo tenía en sus planes, lo llama y le dice, ¿verdad?, las instrucciones: deja tu tierra y tu parentela, ¿sí? Deja la casa de tu padre. Sí. Entonces, nuestro llamado es una larga historia, hermano Julio, porque Sí, bastante. yo vengo de una familia disfuncional. Bendigo la vida de quienes fueron mis padres biológicos. Ya están descansando en ese lugar de reposo, esperando la segunda venida del Señor. Y Romanos dice y sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8:28, todo lo que les sucede Es para él. les ayuda para bien, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, es profundo porque uno puede cuestionar, ¿no?, todas las cosas que uno vive de pequeño, de niño. Una de las cosas que yo cuestioné mucho fue eso, porque mis padres se habían separado, pero fue lo que usó el Señor para que yo creciera en la iglesia. Porque nosotros nos fuimos a vivir con mis padres, con mi padre, quien en aquel tiempo ganó la custodia de los niños, ¿no? Éramos 2 hermanos. Yo soy el único varón de 4 hermanas que tengo.
y pues algunas solo por parte de mamá y otras por parte de papá. Pero en resumen, yo soy el único varón. Y nos vamos a vivir con mis abuelos paternos, y es mi abuela quien llevó el evangelio a la familia. Y entonces no pudimos caer en mejores brazos. Después de la situación alejarnos de nuestra madre, llegamos al cuidado de una abuela. Y bueno, los que son nietos me van a entender, o sea, no hay mejor cosa que estar en los brazos de la abuela, porque la abuela... No se llamaba Loida, por caso. Bendigo la vida de mi abuela, quien fue mi abuela en vida, ¿verdad? Un gran instrumento del Señor. Y ella decide formar a aquellos niños en el camino del Señor, hermano Julio. Porque recordemos y reciban ustedes que nos están viendo esa promesa. La promesa es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces declaramos esa promesa. No hay promesa más poderosa de todas las promesas que podemos encontrar en la Biblia que esa. Sí, alguien llega al Evangelio y de repente todo el mundo en la familia se empieza a convertir. Pues para no hacerles larga la historia, aquellos niños fueron formados. En mi caso, el caso de mi hermana, todas las reuniones de la iglesia, nosotros crecimos en asambleas de Dios, un evangelio un poco fuerte, ¿verdad? Porque ha evolucionado y qué bueno, ¿verdad? Porque todo tiene que estar orientado en el amor, en la misericordia y en la gracia que dejó Jesucristo. Y habían cosas que eran más doctrinales que del mismo amor que Jesucristo quiso transmitir. Pero crecimos en la iglesia y siempre me gustaban. Pasé todo el programa de infantil, de formación en la escuela dominical. Se me escapan los nombres ahorita, pero sí, eran unos nombres de los párvulos, y luego cada nivel conforme uno va creciendo. Y algo que sí también yo quiero dejar en el corazón de quienes nos van a poder ver en esta transmisión es algo que dice Proverbios. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando se fuese viejo no se apartará de él. Y eso fue lo que pasó en mi vida, hermano Julio y Ilish. Creo que ya a mis hijos se lo he compartido. Yo me aprendía los versos y todo lo que nos enseñaba en la escuela dominical, hasta que llegamos al momento en que pues llegábamos a los 12 años. En ese tiempo llegar a los 12 años ya significaba entrar a la doctrina para el bautismo. Y yo sentía en mi corazón de que eso tenía que ser por convicción propia, no que me lo podían imponer. ¿Qué edad tenía usted? 12, ya había llegado a 12 en el programa, desde prácticamente con más de 7 años de formación bíblica, desde niño, ¿no? Pero llega el momento, en ese tiempo, eso dictaba los reglamentos, ¿no? Que al llegar el niño a los 12 tenía que recibir la charla y las instrucciones doctrinales para bautismo. Entonces yo ya me puse un poco, ¿cómo podríamos decir? ¿Con dudas? No tenía dudas de lo que yo creía, porque siempre fui tuve fe, fui un niño con mucha fe. ¿Sería porque ya sentía que era una responsabilidad? Sí, pienso que más que todo era vivirle a la responsabilidad, hermano Julio. Gracias. Nos pasa a todos. Sí, entonces mi mamá en ese tiempo no iba a la iglesia. Como les dije, se separaron mis padres. Mi papá comenzó a ir a la iglesia. Mi papá, maestro de profesión, era maestro de educación primaria toda su vida, y fue maestro de Biblia después, porque él llega a los pies de Cristo. Y eso es lo que les quiero decir. De niño oraba por mis padres, ellos llegan a los pies de Cristo. Mi mamá no llegó de inmediato, pero fue mi ruta de escapatoria de la iglesia. Entonces fui hijo pródigo. Entonces me fui de la iglesia huyéndole a la responsabilidad del bautismo y todo lo que conlleva, ¿no? Porque yo estaba consciente, era muy estudioso de lo que significaba bautizarse. Y así anduve muchos años fuera de la iglesia, pero mi mamá en ese tiempo que yo estuve fuera de la iglesia y comencé a trabajar en el exterior, se volvió a Cristo.
Y eso es lo que les quiero decir de la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después de que yo de niño oraba por mi mamá para que se convirtiera, luego ya era mi mamá orando por mí para que yo volviera al redil. Y así fue, o sea, porque el Señor actúa de esa manera, de formas que nosotros no entendemos. Al final, pues, mi mamá enfermó de cáncer. Mamá, para la honra y la gloria del Señor, murió en los brazos de Cristo, pero murió bien joven, iba apenas a cumplir 43 años. Sí, yo tenía la edad de mi hijo Illich en ese tiempo cuando mamá partió a la presencia del Señor, podríamos decir. No entendí en ese tiempo, no tenía Cristo en mi corazón, quiero ser bien honesto en eso, sino empecé a cuestionar a Dios y empecé a decirle, ¿Usted pedía por un milagro? yo creía en Él, ¿no? De niño, y siempre seguí creyendo, ¿no? Pero en ese momento sentí como que Él se había olvidado de mí y eso me resintió con Él. Y perder a mi mamá fue una de las situaciones más duras de mi vida. Y las que me alejaron del Señor, porque yo me resentí con Él. Pero a donde los quiero llevar yo es al poder de la palabra, hermano Julio. Y con mis hijos he compartido esa parte de mi testimonio. Y de la edad de mi hijo, o sea, todo se vino pues encima, con la pérdida de un pilar de una familia como es una madre, un padre. Y la sacudida no es fácil para nosotros los hijos. Caí en alcoholismo, tenía una relación que terminó un poco traumática. Eso no podía, mi hermana que vivía todavía con nosotros, pues tenía su novio, cometió su error con él y luego al final se terminó yendo de la casa. Bueno, ya se imagina usted, ¿verdad? Cuando falta una madre, pero el propósito estaba ahí aún. Porque yo algo que hice en mi resentimiento con el Señor fue no dejar que mi mamá me hablara de Él. Yo le decía, 21. Sí, tenía yo 22, cerca de cumplir 22. Pero me había alejado, se recuerda, desde los 12 años de la iglesia. Sí, todavía. Y no llegué a los pies de Cristo muriéndose mi mamá. Eso es lo que les quiero contar. Mis papás, recuérdense, una familia disfuncional. En el tiempo que yo me fui a vivir con mi mamá, mi papá se desinteresó de mí. Y más cuestionaba a Dios porque mi papá ya estaba en la iglesia. Y entonces, humanamente yo decía, ¿cómo puede Él estar enseñando, estar predicando del amor si Él no me ama ni a mí, que soy su hijo? Entonces eso endurecía más mi corazón. Y no sé por qué el Señor me está permitiendo dar este testimonio, pero puede ser que alguien esté allá afuera viviendo la misma situación que yo viví en esos años. Pero yo te quiero decir en esta tarde que Dios te ama. Él es nuestro Padre, ¿sí? Y sobre todas las cosas, Él nunca te va a dejar solo. Y algo que hizo mi mamá, una mujer tan sabia, ya en sus momentos finales, fue pedirme algo que yo nunca me imaginé que me iba a pedir. Y ella hablaba de partir, decía, mira hijo, cuando yo parta, y eso me quebrantaba el corazón, porque decía, ¿cómo te vas a ir, mamá? No tienes ni 43 años, yo tengo 21 años, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Porque como les decía, mi relación, mi apego era bien fuerte con ella, porque siempre me enseñó amor, nunca me enseñó a pagar las cosas malas que yo recibía con otra maldad. En el fondo de su corazón ella tenía muchas cosas que venían de Dios, aunque no estaba en la iglesia, pero cuando ya conoció a Cristo y tenía a Cristo en su corazón, me hizo un reto. Más que todo, no fue un reto, sino me dio una orden. Y como yo la respetaba tanto, yo decía, Dios mío, ¿qué me pidió esta señora? Me dijo, yo no quiero partir de esta tierra sin que tú vayas y le pidas perdón a tu papá. Entonces, ya se imaginan, ¿verdad? Un hijo que extraña a su padre y que ha sentido el desinterés de un padre.
que te estén pidiendo, no, tenés que irle a pedir perdón. Y yo le dije, mamá, ¿de qué estás hablando? Sí, ¿por qué le voy a pedir? El que tiene que pedir perdón es él. Eso era lo que yo pensaba. Y fue fuerte eso, pero fue uno de los retos que a mi corta edad tuve que tomar, y una decisión que cambiaría el curso de mi vida, porque en obediencia, y voy a ser honesto, no porque yo quería, en obediencia tuve que ir, y en ese tiempo se llamaban a grupos de crecimiento. Él era el líder de un grupo de crecimiento. Entonces llegó un primo mío que le tengo un gran cariño, ya de parte de Dios, porque él llega y me llega a invitar al grupo de crecimiento, y no puede ser que si no sea de parte de Dios esto, porque mi mamá me estaba pidiendo que yo le fuera a pedir perdón. Pues me fui al grupo de crecimiento, y esa noche obedecí a mi mamá, y yo pues me quebranté, lloré y todo, pero lo miré a él serio, así como incrédulo de lo que yo estaba haciendo. Entonces, pero yo quería darle esa buena noticia a mi mamá, ¿no? Y así yo regresé y le dije, mamá, yo ya te voy a decir, le pedí perdón a mi papá. Y lastimosamente, ¿Cómo se sintió después yo de eso? me sentí como que me había quitado una carga, Liberado. pero con expectativas todavía, y inseguridades y incredulidades en mi corazón por la reacción de quien era mi padre, pero lo que más me interesaba era el compromiso que había hecho con mi mamá. Pero lo que les quiero decir es que mi mamá partió al cielo 2 días después de eso. Y eso quebró mi corazón, porque yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Porque el dilema que entró en mi mente, sin Cristo en mi corazón, es ¿qué me quería decir esa señora de la Escritura? Y cuando yo caí en alcoholismo, yo no podía ni llegar a la casa, tenía que, literal, como decimos los hondureños, ¿verdad?, emborracharme para llegar a perder la conciencia a la casa, porque no podía, o sea, si no llegaba ebrio, o sea, no podía dormir, porque Tenía que anestesiarse. sí, correcto, o sea, los recuerdos y todo, el enemigo empezó a atacarme, a decirme que yo no valía nada, que todo el sacrificio que había hecho, porque les decía, trabajar en el exterior no había valido la pena, que dónde están tus amigos, dónde está tu familia, dónde están todos, y al grado de que en una ocasión quise quitarme la vida, pero el ángel de Jehová estaba ahí. Y algo dentro de mí me hizo empezar a preguntarle, y le dije al Señor, y yo creo en lo que dice la palabra, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar nunca. Y yo, aunque estaba borracho y todo, le hablo con mi corazón. Sí. Le dije, Señor, si tú existes ahí donde está, dime si tú existes, ¿qué me quería decir mi mamá de ti? Porque ya empezó, ¿no? Esa curiosidad, o esa necesidad de saber lo que alguien que yo amaba tanto, que me quería decir de Dios, no le permití decirle, porque mi corazón se había endurecido. Y pasó algo sobrenatural en esa casa, hermano Julio. Y en una borrachera, yo llegué a la casa y por alguna razón me dio por abrir algo que para las señoras de ese tiempo era sagrado, ¿sí? Que era, nosotros decimos chinero, aquí le dicen el Chinese cabinet. Como gavetero. Es un gavetero con sus llaves, a donde está todo lo especial, ¿no? O sea, sí. Ahí está los cubiertos. No teníamos de oro, ¿verdad?, ni de plata, pero los mejores cubiertos, la mejor vajilla, los mejores platos, cosas que las señoras las sacaban únicamente en ocasiones especiales y con una visita súper especial, ¿verdad? No, porque si no las quebrábamos todas. Las más caras, pues me atreví yo, hermano Julio, y abrí el chinero. Y para sorpresa, lo primero que me encuentro es una libreta. Mi mamá
una de sus profesiones, porque ella estudió mucho, era secretaria y trabajó en la municipalidad del pueblo que le digo donde somos originarios por más de 20 años. Y entonces tenía una letra espectacular, o sea, tenía una caligrafía. Yo creo que también a ustedes le enseñaron ese tipo de caligrafía en la escuela. Lindo aquello, ¿no? Cuando yo miro la libreta y la abro, yo miro la letra de ella y inmediatamente la reconozco. Y ahí es a donde me da más curiosidad. Y yo comienzo borracho, ¿sí? Les quiero recordar, estaba ebrio. Empiezo a leer yo y lo primero que leo es... acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales no tengas en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Y entonces ahí es a donde se cumple lo que, como la palabra se describe a sí misma, ¿no? Como una es más filosa que una espada de 2 filos, más cortante que una espada de 2 filos que penetra el alma. Esa palabra me traspasó el alma esa noche, ¿sí? Y no termina ahí, o sea, la hoja tenía más escrito y sigo leyendo yo y dice: no seas sabio en tu propia opinión, tema a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Entonces, ahí ya no pude yo, tuve que tirar la libreta porque literal lo que dice la palabra, o sea, me traspasó el alma, las coyunturas y los tuétanos, dice la escritura. Y fue algo sobrenatural, como les digo, y revelador. Al final Dios me rescató del alcoholismo. Para la honra y la gloria del Señor, en ese tiempo que ya casi hasta pierdo la vida, conocí a mi esposa, la mamá de mis hijos, de Adriana, de Illich. Y no llegué a reconciliar inmediatamente, pero se recuerdan que le pedí perdón a mi papá, ¿no? Sí. Él ya estaba en la iglesia y como que ya un poco más maduro espiritual, después de los años en que yo me había alejado, porque una de las cosas que me dijo él fue que no volviera a la casa. Y yo bien ordenado, ¿verdad? No volví, o sea, orgulloso el niño, ¿verdad? Y el muchacho ya en ese momento. Y él, con la muerte de mi mamá, se volvió mi mejor amigo. Y sobre todo mi mejor amigo, uno de los instrumentos como mi esposa, que Dios utilizó para que yo volviera a los pies de Cristo. Mi llamado, hermano Julio, yo no quería nada con Dios. Se los comparto, por si alguna persona en la misma situación que yo estaba nos escucha. Todavía no, hermano Julio. Nos casamos cuando llegamos cuando ya mi esposa es la primera que lleva la promesa nuevamente a la casa y ella entrega su vida al Señor Jesús. Porque mi papá, como le digo, o sea, maestro de toda la vida, maestro de Biblia, encargado del programa de doctrina y todo en el ministerio donde servía, no dejó de orar. Pero yo llego a los pies de Cristo 8 años después de que mi mamá muere. 8 años ese señor anduvo atrás de mí, literalmente, o sea, no me dejó. O sea, Ya estaban los muchachos. ya Illich tenía 1 año. Cuando yo reconcilié, hermano Julio, yo le abro mi corazón y a su televidencia. Yo no quería nada con Dios, porque Dios, como les decía, usa la vida de mi esposa, Dios me saca del alcoholismo. Yo bendigo la organización Alcohólicos Anónimos. Tuve que hacer mi pausa ahí. Ellos me ayudaron, por lo menos a tapar la botella, dice uno, ¿verdad? Claro. Pero igual, o sea, seguía haciendo las demás cosas del mundo, ¿no? Sí, hasta que llegué a los pies de Cristo, ¿sí? Hasta que llegué a los pies de Cristo y fue muy lindo, porque ahí es a donde uno comprueba el poder de Dios en el corazón de un hombre que no quiere nada con Él. Sí. Porque yo literal no quería nada con Él. Y como les decía, mi esposa, gran instrumento, ella llegó, y como yo era conocedor, ¿no? La Biblia no se me olvidó, o sea, yo todos esos años siempre recordaba, y era bien difícil, hermanos, porque quien me quería evangelizar tenía que estar bien leído, ¿no? Porque como a mí me gustaba leer la palabra, pero como dicen por ahí, ¿verdad? Hasta el diablo no sabe la Biblia, nada más que no obedece.
Y ese era mi caso. Pero no era Sí, me la sabía, pero no la obedecía. Pero argumentaba, ¿no? Que eso es lo que pasa a veces, que a nosotros creemos tener el conocimiento, pero no la relación. Y así me llegó el día, me llegó el momento en que el Señor me llamó. Y esos versos que les comentaba, que tocaron mi corazón, fueron los que también ese día, porque yo no quería nada, yo le dije a mi esposa, buscaba los versos que mi mamá me dejó escritos, porque yo me apropié de ellos, ¿no? Dije yo, si tú tienes el poder de hacer que alguien que ya no esté se pueda comunicar conmigo, a través de tu palabra, entonces tú puedes transformar mi corazón. Y le dije, no había aceptado a Jesucristo, como no había reconciliado con él, y ahí en la casa le dije al Señor, bueno Señor, si este es el día en que tú me estás volviendo a llamar, llévame, pero quiero de que no quiero volver atrás. Si tú me llamas ahorita, no quiero, una vez que pongo la mano en el arado, no quiero soltarlo, como dice la palabra, y así es como llego nuevamente a los pies de Cristo, y para que el Señor luego hiciera cosas espectaculares en nuestras vidas, hermano Julio, porque han sido muchos los retos que el Señor nos ha ido poniendo, no solo a nivel personal, sino como familia ahora. Claro. Y yo reconcilio con el Señor, creo que entre el 2003 y el 2005, algo por así. Y el Señor, ya en el proceso de formación, mi papá era mi líder, era mi maestro de doctrina y me discipuló todo lo que pudo, porque eso es algo que también quiero mencionar como líderes o como columnas en un ministerio, en una iglesia. Nosotros tenemos que, y es bíblico, ¿no? Preocuparnos por formar la siguiente generación. Sí, entonces él se tomó el tiempo como para enseñarme todo lo que él sabía de la Biblia, y luego pudimos con mi esposa, junto a mi esposa, tomar todas las capacitaciones que pudimos, hasta IBAD, que era el Instituto Bíblico a Distancia, ¿no? Y Dios restauró mi vida y yo pude retomar mis estudios. Le doy la gracia al Señor primeramente, a mi esposa, porque ella me apoyó mucho, ¿no? Porque yo decía que el alcohol ya me había quemado las neuronas. pero Dios me dio la sabiduría para retomar mis estudios y graduarme de la universidad, cosa por la cual oramos mucho, porque el tema era: ¿y ahora qué vas a estudiar? Entonces, cuando lo pusimos en el altar, en la oración, entonces llegamos a la conclusión que tenía que estudiar algo que luego lo pudiera poner por obra en un ministerio, o sea, mire cómo es el Señor, ¿no? Y así, pues, para la honra y la gloria del Señor, pude sacar una licenciatura en planificación y administración educativa. Sí. Y lo que me abrió las puertas para los ministerios donde hemos servido, pues, estar de encargado de la parte de doctrina, de la parte de formación, y cumplir con eso de la gran comisión, ¿verdad? Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Ahora, ¿cómo nos llama a nosotros el Señor, hermano Julio? Ya para aterrizar en esa pregunta, en el 2008 el Señor nos da una palabra. No hay accidentes en el reino, quiero decirles eso. Y con un compañero de trabajo que le tengo mucha estima, ahora es pastor él, es músico, me dice: Ricardo, tenemos una reunión en donde vos vivís, me dice. Y le digo: ¿y dónde? Me dijo el nombre de la comunidad, y entonces no, le digo, es una aldea de donde yo vivo, pero si me esperan, yo voy a traer a mi familia, porque siempre hemos andado juntos. Siempre, para la honra y la gloria del Señor, si mira a uno de ellos, andamos todos, ¿sí? O si me mira a mí, andan ellos. Es bien raro que nos separemos, pero siempre andamos juntos. Y le digo yo: voy a ir a traer a mi familia y nos vemos ahí. Y entonces, sí, te vamos a esperar, me dijeron. Y me esperaron
en los carros. Yo fui en mi vehículo a traer a mi familia porque estaba cerca de donde nosotros vivíamos, como 10 minutos, era una comunidad antes, y regresé y fuimos. Y estuvo poderoso el servicio y todo. Y el predicador, cuando estaba ministrando, yo estaba orando con mi esposa y yo ahí en la oración, yo escuchaba, ¿verdad?, que decía, llamen a esa pareja, pero yo decía, a ver, ¿qué otra pareja será? Hasta que nos fueron a tocar y yo ya me asusté y todo. No, ustedes, dice el pastor que pasen. Y el pastor era muy usado en profecía, algo que yo todavía en ese momento tenía en mis reservas. Y yo por eso le pido perdón al Señor cuando doy este testimonio. Y el Señor empezó a hablar, ¿no? Y dijo, yo en ese tiempo ya estaba por terminar la universidad. El pastor empezó a dar una palabra profética. ¿Usted no lo conocía? No lo conocíamos. Nuestro amigo. Era la primera vez que íbamos a Sí. Y nuestro amigo, mi compañero de trabajo que nos había invitado, ni siquiera estábamos invitados nosotros. Eran ellos. Sí. Porque el ministerio de ellos, de la ciudad de San Pedro, donde usted estuvo, le daba cobertura. Él dijo, juventud pesa sobre tu lomo. Las naciones esperan por ti. Dice, el Señor dice, yo te voy a dar los papeles, yo te voy a dar las visas, yo te voy a dar las finanzas. Y entonces... Ni siquiera sabía que yo le pido perdón al Señor por eso, porque yo dudé, hermano. Y no me da pena decirlo, o sea, para testimonio hoy. Porque esa palabra, cuando nosotros ya la creímos, es la que el Señor utilizó para que nosotros estemos hoy en esta nación. El Señor no habló de qué nación en ese momento, y yo, en mi mente, dije, yo no quiero ir a ningún lado, ¿qué voy a ir a hacer? Porque, como les decía, trabajaba en una buena compañía, ya estaba a nivel de coordinación nacional, ya viajaba ahí, Belice, Salvador, Costa Rica. En ese momento, ya casi graduado de la universidad, yo estaba en mi zona de confort. Entonces yo le dije, bueno, Señor, si eres tú, pues yo no voy a renunciar aquí. Vas a ser tú el que me vas a sacar. ¿Y para qué le hice el reto al Señor, hermano? Entonces, eso fue en el 2008. En el 2017 llegaron unos misioneros de Sudáfrica con el llamado a la nación de Honduras, ¿no? Porque así trabaja el Señor. ¿Por qué lo llevo en el 2017? ¿Cuántos años habían pasado? Ya habían pasado 9 años. Llegan esos misioneros y pues yo aprendí inglés, no a la perfección, desde empecé a estudiarlo, todavía sigo aprendiendo, ¿no? Desde como los 14, 15 años. Y trabajé fuera del país, eso me dio la facilidad del idioma, ¿no? Inglés. Entonces, una de las cosas que hice desde que el Señor me llamó es ejercer ese ministerio de intérprete para los evangelistas americanos, sobre todo, que llegaban, o misioneros que llegaban a Honduras. Pero esa ocasión, el intérprete que tenían no pudo. Y de emergencia me llaman a mí, el pastor, y me dice, hermano Ricardo, hay unos misioneros que vienen de Sudáfrica y nos van a dar un seminario de misiones. Y era un seminario con todas las iglesias de esa denominación, ¿no? Y desde ese momento ya estaba que temblaba mis piernas, ¿no? Porque lo hacía a escala más pequeña, en iglesias. Pero ya un seminario donde hubieran un montón de iglesias, ya el reto era un poco más pesado, ¿no? Pero para la honra y la gloria del Señor, pues lo hacía desde allá, desde Honduras. Y ese día, el misionero, que le tenemos un gran cariño, mucho respeto y mucho amor, al misionero John Smith y su esposa Helen Smith, que ella la hemos tenido aquí, hemos tenido el privilegio de tenerla en Toronto, y visitó el ministerio en el cual nos congregamos ahorita, Rey de Gloria. Terminaron el congreso de las misiones y empezó a ministrar de nuevo, y pues ministró a todos los pastores y todo, hizo el llamado a quienes tenían el corazón para hacer la gran comisión, y pasó un montón de gente y fue poderoso lo que el Espíritu Santo hizo esa tarde.
pero no había terminado ahí. Dijo, no, ahora vengan ustedes y nos vuelven a llamar a nosotros, hermano. Y ahí el Señor habló más específico. Volvió a repetir las mismas palabras del 2008, lo mismo. Y juventud pesa sobre tu lomo. Y dice el Señor que las naciones esperan por ti. Yo te daré los papeles, yo te daré la visa, yo te daré las finanzas. Los recursos. Sí, y yo todavía estaba trabajando en la misma compañía desde cuando el Señor me había hablado la primera vez. Y entonces ahí fue más específico, dijo, voy a inquietar personas de la nación a donde te enviaré para que ustedes vayan ahí. A finales de ese año, en octubre, pues estábamos trabajando con la compañía en Costa Rica y estábamos implementando un nuevo sistema que se llama SAP y estaban automatizando todo, ¿no? Pero no sabía que lo que iban a crear era una oficina como un hub allá en San José. Y solo iban a dejar la parte operativa a donde yo estaba, entonces no hubo opción para mí, o sea, me movía para Costa Rica, pero yo no estaba todavía al nivel de gerente. Pues los gerentes son los que mueven con toda la familia. Yo era coordinador, entonces o me movía yo solo o hasta ahí llegaba la relación laboral. Pues lo que yo le dije al Señor, el Señor en ese momento dijo, bueno, hasta aquí llegó tu ciclo en esta compañía. Entonces ya teníamos los papeles, el Señor estaba dando las finanzas con eso. Eso era para Costa Rica. Sí, en la parte laboral, ¿no? Sí. Pero la parte que el Señor tenía en lo espiritual para nosotros no era Costa Rica. Un hermano que vivía en Montreal, porque ya se mudó, todavía está aquí en Canadá, ahora vive en Alberta, nos invita y dice, hermano Ricardo, de este país, yo miro que es bueno para ustedes, ¿por qué no prueban si les dan la visa? Y entonces nos recordamos de la palabra que el Señor nos había dado. Y el Señor empezó a incomodar a él para invitarnos. Entonces nosotros supimos que era Canadá que el Señor nos estaba enviando. Lo interesante es que el mismo misionero que nos dio la palabra de nuevo en 2017, John Smith, él puso el viaje para enero de ese año, bueno, febrero. 18 de enero fue, bueno, 15 de enero. Finales de enero, ¿no? Bueno, mitades de enero de 2018. Y eso le llamó a la misión Josué y Caleb. Sí. Él nos mandó a espiar las tierras, en ningún momento él nos dijo, bueno, este es el viaje en el que ustedes se mueven para ya aplicar su ministerio. Él solo nos dijo, no se preocupen, lo que pasa en Canadá, que no los desmotive. Esta solo es la misión de Josué y Caleb. Veníamos a espiar la tierra. Sí. ¿Sabe alguna cosa, perdón? Se parece, ¿no? Así como comercial. Canadá. Hace muchos años, en el tiempo de esclavitud de las personas de color en Estados Unidos, muchos de ellos huían para el norte. Uno de ellos, hay una historia de uno de ellos que se metió en una caja de madera y él mismo se cerró. Sí. Y lo metieron en un barco, arriesgando su vida. Sí. Porque cuando llegó él aquí, en el barco, él le llamó a esta tierra Canaán. No Canadá, sino Canaán. Para él fue Canaán. Sí. Y siempre me ha sonado a mí esa palabra. También. No sé por qué el espíritu me hace relacionarlo. Ajá. Pero sí. Pues sí. ¿No? Solo quiero hacer un paréntesis en el proceso porque el Señor nos dio todo, así como Él lo dijo. De repente teníamos todos los papeles y luego nos da las visas. Y en el proceso de las visas, nosotros quisimos hacer un visado a través de un tercer país, ¿no? Y amo mucho el país y sobre todo la gente de ese país que es México. Amo mucho a mis hermanos mexicanos. La asesora turística nos dice, la de viaje, ¿no? Ajá. ¿Por qué no sacan primero la visa mexicana? Dice, les va a ser más fácil que le den la canadiense. Y entonces nosotros, bien mandaditos, ¿no? No, pues sí, vamos a probar a sacar la visa mexicana. Y en lo que íbamos, me recuerdo que de camino al consulado mexicano, él estaba bien niño. Y miré que Dios lo usó en ese momento porque nosotros con mi esposa, yo le iba diciendo, no, mira, como plan B, nosotros podemos hacer esto.
Y entonces el niño nos exhortó ese día, nos dijo, Dios no tiene planes B. Y nosotros no, creo que no le escuchamos, pero el Señor nos estaba hablando a través de él, porque no nos dieron la visa mexicana. Eso es lo poderoso del testimonio, porque no nos dan la visa mexicana. Eso no. Y nuestra fe es como que se lastimó, ¿no? Porque empezaba creyendo todos nosotros, orábamos tanto, desde que cuando ya le creímos al Señor, tomamos esa palabra y orábamos, subíamos a la montaña, porque el hermano hasta nos había mandado unos recuerdos de Canadá y llevábamos hasta la bandera canadiense a orar a la montaña y todo eso, pero queríamos que nos dieran la visa mexicana y luego decíamos que nos iban a dar la canadiense. No nos dan la mexicana, y eso es lo más maravilloso del testimonio, que cuando Dios usa la vida de Elish, nos dice, Dios no tiene planes B. Nosotros seguimos y queríamos por ahí, se nos cerró la puerta. Y en ese momento en que uno tiene esos picos, ¿no? Altos y bajos en la fe, Sí. porque todos los tenemos, no podemos decir de que andamos flotando, ¿no? En fe, somos humanos, estamos, como usted decía al inicio de la plática, todos cometemos errores. Uno de nuestros errores es caer en incredulidad y nos va a llegar a visitar en cualquier momento. Entonces, yo me acuerdo que me puse a orar en el cuarto y a mi esposa le mandaron un enlace de un mensaje, porque ella danzaba en ese tiempo también. Entonces, del equipo de la danza de la iglesia le mandaron un mensaje y estaba predicando, y el predicador estaba prendido, ¿no? Y yo estaba orando y estoy escuchando el mensaje también, no sé cómo lo hice ese día, porque dicen que los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero el predicador dijo, y tú que estás desanimado, el Señor te dice que tomes esos papeles, vuelva a llenar, llévalo a la embajada, porque Él te está dando una llave muy grande y tú la estás queriendo meter en una cerradura muy pequeña. Bueno, Julio, y yo cuando cuento ese testimonio les digo, yo me leguindé esa palabra, ¿no? y la atesoré en mi corazón. Dije, ahorita mismo volví a subir a donde teníamos la oficina, en la casa, y empecé otra vez a llenar todos los papeles, esta vez ya para el consulado canadiense. Y el Señor nos abrió las puertas. Y el viaje fue cuando el Señor lo dijo, como decía Elish. En el 2018. En el 2018, el viaje expiatorio, ¿verdad? Porque estábamos en preparación para la escuela de misiones también, porque para la honra y la gloria de Dios nos graduamos todos como familia en el proceso de formación de la escuela de misiones, y en la escuela no sabíamos nosotros que le habían puesto a nuestro viaje Josué y Caleb, o sea, espiando la tierra prometida. Hay varias palabras que me han resonado en el pensar, en nuestra plática, en toda la noche, desde ayer. Incluso las escribí. Una de ellas es obediencia. No así una, dos, no. Una palabra es obediencia, asignación, propósito, humildad. Y eso realmente es lo que nosotros en lo que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos una asignación, ustedes tienen una asignación, han tenido una asignación y han trabajado en base a obediencia. No digo trabitas como en todo caso. Correcto, sí, como pero todos. El asunto es que ustedes tienen una asignación, y veo que Elish trabaja con los jóvenes, como Dios le ha ido abriendo también las puertas para trabajar con la juventud, que la juventud, como estábamos conversando el día de ayer, la juventud, Dios trabaja mucho con los jóvenes. Amén. Y usted viene mencionando mucho que Dios le ha dado a usted el poner en sus lomos, dice, Sí. a la juventud. Entonces, ustedes dos realmente se combinan. Sí, gloria a Dios, y le quiero dar el espacio a Elish, pero antes quiero compartir lo siguiente. Usted decía obediencia, ¿no? Tenemos que tener claro que la obediencia trae bendición con ello. También mencionaba, Como consecuencia de sí,
mencionaba a Abraham, ¿no? Mm. Cuando nosotros en fe, que yo ya estoy fuera de la empresa y todo, yo me dedico 100% al ministerio, ¿no? Y en fe hacemos el primer viaje misionero, ¿no? Como le decía, en la escuela de misiones el viaje se llamó Josué y Caleb, expiando la tierra prometida, y el Señor nos permitió todo lo que, por lo que nos habían entrenado, creo que un año dura el programa para la escuela de misiones. Nos tocó vivirlo en la práctica, ¿ya? Entonces, nosotros no tenemos problema, hermano Julio, de que si esta noche nos toca quedarnos aquí en su estudio, nos da una toalla y dormir en el suelo, no tenemos problema con eso, porque en la escuela de misiones nos preparan para eso. Y es muy importante preparar a las personas antes de tomar una decisión y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y estuvimos aquí en Toronto sin conocer a nadie, y no me va a creer, estábamos en Islington, estábamos cerca de donde está la iglesia, sin conocer a nadie, pero salimos a caminar y precisamente comimos en una plaza que es muy popular, donde está el súper de los chinos, que le dicen. Sí, caminando cruzamos el puente por donde está el Costco nuevo ahora. Sí, Walmart y todo sí, eso. Sí, bueno, todo es caminando, y en lo que íbamos de regreso ya estaba terminando el invierno cuando nos regresamos, pero sentimos algo diferente de lo que habíamos sentido en Montreal, en Toronto. Ajá. Y yo recogí una hoja, siempre la ando guardando, la tengo pegada en una de las libretas, y el Señor me dio de esas palabras de los dos espías, de Josué y Caleb. Y entonces ahí hicimos la reunión en el Airbnb donde nos quedamos esa noche. Compartí la palabra con mis hijos y les dije estas palabras para no darles todo el mensaje, ¿verdad? Porque nos daríamos más tiempo. No vamos a llevar un mal reporte de esta tierra. Esas fueron las palabras que le dije a mis hijos. Sí, porque esa fue la actitud de aquellos dos, de los únicos dos espías. Los dos se vieron las mismas cosas, ¿sí? Pero únicamente dos lo vieron de una perspectiva divina. Sí. Entonces el Señor les dio la promesa y ellos la creyeron. Si el Señor le place, Él nos va a dar esta tierra, ¿sí? Y entonces esa actitud delante de Dios de obediencia y de creerle, el Señor siempre lo va a premiar. Yo le quiero dar gracias a Dios y a mi familia, hermano Julio, porque igual que Abraham, ¿no? Pues, si nosotros pensamos de manera secular, es cosa de locos, ¿no? Imagina los amigos de Abraham y ¿de dónde vas, Abraham? No sé. ¿Y por qué te vas? No, porque Dios me llamó. ¿Y qué Dios? No, pues no lo conozco, ¿sí? O sea, es eso, como cabeza de familia, no es fácil tomar una decisión. En la escuela de misiones nos prepararon para 3 cosas fundamentales. Una, dejar a nuestros seres amados. Primero dejar las cosas materiales, ¿sí? Otra, no aferrarnos a los lugares. Y lo más doloroso, que es dejar a nuestros seres amados, a nuestra parentela, ¿no? Nuestra tierra, nuestra parentela. Entonces, ellos son parte de esto fundamental, después de la ayuda de Dios, porque sin ellos no estuviéramos aquí. La ayuda, sin las oraciones de mi esposa, sin el apoyo de mi esposa y el de mis hijos, quienes tuvieron que renunciar a sus sueños, ¿no? Estaban en sus colegios, tenían sus compañeros, tenían sus aspiraciones, ya estaban enfocados en las carreras que iban a estudiar, pero el llamado de Dios estuvo primero.